Muy buenas noches, bienvenidos a Más se perdió en Cuba, noche de sábado, ya lo saben ustedes, y vamos hoy a intentar aportarles a ustedes información para que construyan ideas propias, ideas lógicas sobre un tema bastante tabú, que es el tema de las pensiones. Es un tema que ahora que estamos en campaña preelectoral y luego en esa corta campaña electoral de tan solo 8 días, seguramente pues pase desapercibido en los programas y en las controversias entre un líder político y otro, o entre un partido y otro, como ustedes prefieran. Sin embargo, es uno de los problemas acuciantes y de fondo que tiene este país, y mal haríamos si no les ofreciéramos a ustedes material con el que elaborar esa opinión propia, que es de lo que va este programa. Les voy a presentar a nuestros invitados lo mejor de lo mejor, como siempre, ahora lo van a ver. En primer lugar, don Diego Valero, muy buenas noches. Don Diego es profesor en la London School of Economics y es actuario de seguros. Gracias por estar aquí. Gracias. Don Gregorio Gil de Rozas, que no es la primera vez que viene aquí a hablar de pensiones, quiero recordar. Don Gregorio es responsable de pensiones en uno de los grandes de ese sector, Willis Towers Watson. Muchas gracias también por estar aquí. Bueno, don Rafael Pampillón, que escribe, y cómo escribe, del tema de que nos ocupará luego, de pensiones. Don Rafael Pampillón es profesor de Economía en el IEB y en el CEU. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, también nos acompaña don Leopoldo Gonzalo, catedrático de Hacienda Pública y de Sistema Fiscal. Buenas noches, don Leopoldo. Muy buenas noches. Gracias por venir. Soy además un pensionista. Además pensionista, o sea que, bueno, pues con mayor esmero tenerle esta noche aquí y sus aportaciones. Don Daniel Rodríguez Asensio, economista, consultor estratégico. Buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Y en último lugar, aunque esto no sea nada lesivo, don Tomás Alfaro. Don Tomás Alfaro es profesor de la Universidad Francisco de Vitoria y del Instituto de Empresa. Buenas noches. Y también pensionista y con jubilación activa. Hombre, pues ya casi son mayoría. Con jubilación activa, eso sí. Bueno, antes que eso, me gustaría, ya que pues en su mayoría son gente que está en el terreno de la economía y en el guión economía política y en la apreciación como ciudadanos que son, les voy a plantear una cuestión previa. Tenemos la confirmación, ahora ya oficial, de algo que, bueno, pues ya nos veníamos barruntando, ya en algunos programas especializados, yo mismo se lo he venido contando desde hace algunos meses, la desaceleración de nuestra economía. Ahora, bendecida por el propio Banco de España. Es una entidad que su servicio de estudios ha reducido la expectativa de crecimiento del Producto Interior Bruto para este año 2019. La ha pasado de un 2,4% a un tan solo 2%. Y lo peor, el Banco de España, ahora lo van a ver, dice que el año que viene pues creceremos en un entorno del 1,6% y al siguiente iremos a un entorno del 1,7%. Estas son cosas importantes, algunas de ellas se deben a correcciones estadísticas, pero la mitad de ellas, la mitad de las 2 décimas en cuestión que bailan entre el 2 y el 2,4 anterior, se deben a que el Banco de España pues dice, oiga, es evidente, cae la matriculación, cae no sé qué, cae no sé cuánto, la demanda, tal, pues esto es como es y estamos en lo que estamos. A esto le tengo yo que añadir que en estas excursiones que hace nuestro presidente del Gobierno en funciones a Nueva York, ya ha empezado a admitir y a emitir la idea de que estamos en una desaceleración. Así es que vamos a escuchar a Pedro Sánchez en Nueva York y a partir de ahí empezamos a debatir. 3 años, Francia y Alemania, casi una década España. Eso no solamente da prueba de la profundidad de la crisis que hemos sufrido durante estos últimos años, sino también la capacidad que tenemos todavía de prolongar ese ciclo económico en el que estamos. Crecemos más que estas economías, pero desde hace menos tiempo. Y es lógico, por tanto, que nuestro ciclo expansivo todavía tenga recorrido. Bueno, qué bien lee, ¿eh? Bueno, en cualquier caso, la idea de que todavía tenemos una economía en crecimiento con energía suficiente para generar empleo parece que es la doctrina generalizada en el Gobierno y así se expresa Nadia Calviño, la ministra en funciones de Economía, que ahí lo leen. La ministra en funciones dice que nos sobra energía para continuar creciendo en el asunto clave de la economía española, que es la creación de empleo. Dicho lo cual, mi pregunta a los presentes es, ¿creen ustedes qué se podía hacer en este tiempo hasta las elecciones y posterior para prevenirnos de esa desaceleración?
Bueno, en primer lugar, lo que querría decir es que la última vez que nuestros responsables, la autoridad económica española, habló de desaceleración, acabamos teniendo la segunda mayor recesión de la historia. Por lo tanto, cuando hablamos de desaceleración hay que tener cuidado con ello, porque puede que sea algo más que desaceleración. De todas formas, yo creo que el entorno mundial tiene varios riesgos importantes, riesgos que todos conocemos. Creo que el entorno europeo, con Alemania al frente, está teniendo serios problemas. Probablemente los problemas de Alemania, desde mi punto de vista, pese a que vaya a entrar en recesión ahora en breve, en recesión técnica, pero probablemente a lo largo del año aún tenga crecimiento positivo, yo creo que Alemania tiene algunas reformas importantes que realizar y una muy derivada del envejecimiento poblacional, de lo que luego hablaremos sin duda, que también nos llega a España en breve. Yo lo que creo que hay que hacer, sobre todo, porque hay que abordar reformas importantes, lo que creo que hay que hacer es tener un gobierno lo antes posible y abordar reformas estructurales que son necesarias para mejorar la productividad, que yo creo que es el gran problema que tiene este país. No sé si eso nuestros políticos lo tienen digerido, pero estaría bien, o por lo menos vamos a intentar convencerles de que otra cosa es andarse por las ramas, y eso tiene funestas consecuencias, casi siempre. Don Gregorio Gil de Rozas. Bueno, pues desde mi punto de vista, quizá lo que pediría hasta las elecciones y después de las elecciones sería máxima prudencia, y que si se tiene que tomar alguna medida, tanto antes como después, medida de cualquier carácter, que se explique bien, que se diga cuánto cuesta, cuánto se ahorra, qué impacto económico tiene y quién lo va a pagar, que nunca, nunca, nunca se dice. Eso sirva también para preparar los programas electorales del futuro. Bueno, Rafael Pampillón. Pues añadir que la política monetaria ya ha sacado toda la artillería, es muy difícil que se puedan bajar más los tipos de interés, está en el 0%, el del crédito que el Banco Central concede a los bancos de la zona del euro, que en política fiscal estamos un poco atados por la deuda, tenemos una deuda del 98% y eso dificulta el que podamos hacer más gasto público y que ese gasto público, que debería ser productivo, pues pueda aumentar. En todo caso, habría que reducir gasto improductivo, gasto suntuario, gasto innecesario. Y sobre todo, cuidar la oferta productiva. Medidas que vayan dirigidas a que aumente el tejido empresarial y su capacidad de producir bienes y servicios. Mejorar la formación profesional y, de alguna manera, reformar la educación para adaptarla a las nuevas tecnologías. Todo lo que tiene que ver con la innovación. Reducir, en la medida de lo posible, ayudar a reducir a las empresas sus costes, también los costes fiscales. Y luego, pues, las grandes reformas pendientes también está la de las pensiones. O sea que creo que hace falta hacer reformas y que el nuevo gobierno debería plantearse, más que viernes sociales, debería plantearse cómo aumentar la productividad, que es un problema que tenemos, a través de que las empresas tengan más capacidad de innovar, introducir nuevas tecnologías y producir lo que demanda el mercado. O sea, dejarnos de viernes sociales y entrar en una dinámica de sábados de limpieza, ajustando las capacidades de lo que este país da de sí a las necesidades de los que vivimos en él. Nada más que eso, es sencillo, pero a veces tan complicado. Don Leopoldo Gonzalo. Muchas gracias, Javier. Vamos a ver, yo suscribo lo que se ha dicho hasta ahora. Hay que distinguir efectivamente entre lo que se puede hacer ahora hasta las elecciones y después. Hablamos de mejora de la productividad, hablamos de modernización de la economía, etcétera, ¿no? A largo plazo. Pero yo creo que el tema central, entiendo, que es el del sistema de pensiones que actualmente se aplica en España. Un tema es el término corriente hoy de moda, sostenible o insostenible. Antes decíamos viable, pero bueno, ahora todo es sostenible o insostenible. Es un sistema de reparto, como todos sabemos, en donde los activos ocupados están cotizando por los actuales pensionistas, y eso no es sostenible, sencillamente porque se inscribe en el marco de lo que también se suele llamarse periodísticamente el invierno demográfico. Es curioso porque yo me he tomado la paciencia de buscar y rastrear algunos datos de series largas, ¿no?
Y sabéis que la esperanza media de vida en España al nacer en 1900 era de 40 años. Hace poco ha habido un simposio en Madrid de demografía, de estos temas estaba Rafael Pujol, hablaban de 45. Yo lo tengo registrado de cuando hicimos el libro blanco sobre la sanidad en España. 40 años de vida, de esperanza media de vida en 1900. Hemos llegado, ambos sexos, a los 83,3 años de esperanza de vida. 80,5 los varones, 85,9 las mujeres. Por algo será, digo. Yo creo que están mejor preparadas para los envites de la vida y para superar las tormentas procelosas que nos depara la existencia, ¿verdad? Estos son datos de 2019, los últimos, ¿no? Bueno, pero es que esto se suma o se junta, y hay que considerarlo también, con la caída libre de la fecundidad en España. El índice de fecundidad era todavía en 1982 en España del 2,1, que es el índice de reposición, el que garantiza que el perfil de la pirámide demográfica se proyecta al futuro más o menos como está. Hemos caído al 1,31 y estuvimos más bajos, ¿eh? Datos del 19, 1,31. Hace un tiempo le comentaba yo al profesor Velarde esto, pero años, cuando empezó a caer. Me dice, no, claro, España el 1,3, pero eso es la media nacional. Es que en el País Vasco es 0,6. Sí, sí. Bueno, entonces tú sumas ambos efectos, ves el resultado y te encuentras efectivamente con que estamos los segundos en la Unión Europea, después de Malta, en más bajo índice de fecundidad, índice sintético de fecundidad. Francia, que ha practicado una política pronatalista decidida, muy intensa desde hace muchos años, está en el 1,8. Y eso que tiene, ese índice de fecundidad francés, incorpora la fecundidad de un grueso de la población que es musulmana, que tiene un alto per se, ese mismo grupo demográfico, ¿no? Bueno, en definitiva, yo creo que habría que inscribir en esto, y luego, si me das la palabra, diría algo más. En el marco del envejecimiento, reflexionar sobre esto, pero que es un problema a largo plazo. Desde Porque luego. las estadísticas demográficas y los fenómenos demográficos pues se mueven con mucha lentitud. Las medidas que se adoptan ahora, por eso son urgentísimas, tienen efectos muy diferidamente. Daniel Rodríguez Asensio, recomendación para estos gobiernos en funciones y para los que salgan de las elecciones. En primer lugar, la desaceleración, como ya se ha comentado aquí, es más que una desaceleración. El panel de Funcas ya refleja 8 analistas empeorando sus perspectivas con respecto a 2019 y 10 con respecto a 2020. Si vemos, la industria está en recesión técnica, es decir, 2 trimestres en negativo. Hay indicadores muy cíclicos que son preocupantes, la matriculación de vehículos, la compraventa de vivienda, la demanda de electricidad. Es que cuando estuvimos en las anteriores elecciones veíamos indicios de desaceleración, sobre todo en el sector industrial. Ahora el sector industrial ya está en recesión y hay indicios en el sector servicios, que son el 66% del PIB español. Entonces, claro, la situación es preocupante y hay que hacer algo. Yo creo que lo primero que tiene que hacer el gobierno en funciones es no gastar lo que no tiene. El déficit ya está descontrolado, las casas de analistas, el consenso ya da más o menos un 2,5 sobre el PIB para el déficit. Recuerden todos ustedes que este año teníamos que acabar en el 2%. Y entonces, pues incluso yo creo que eso es optimista. Lo primero, no gastar lo que no tenemos, porque además vienen curvas, luego lo comentaremos, en los ingresos. Y lo segundo, hacer programas electorales lógicos, responsables y que garanticen, ya que vamos a hablar de pensiones, que garanticen la unión intergeneracional. Porque a donde vamos en el largo plazo, con los datos que bien nos acaban de contar, es que si los jóvenes de ahora tienen que pagar unas pensiones cada vez más y más y más pesadas, al final vas a abrir una brecha intergeneracional que se suma a la accesibilidad de la vivienda, a la deuda pública y por tanto más impuestos y un largo etcétera. Entonces nos jugamos mucho con el modelo económico a largo plazo del país. Tomás Alfaro. Muy bien, pues yo casi lo único que puedo hacer es casi una recapitulación, aunque creo que va a ser una recapitulación un poco puntualizadora y con algún tema añadido, afortunadamente. Primero, gobierno. Necesitamos gobierno. Sí, pero no cualquier gobierno, porque aquello de good news, not news, good news, a veces no gobierno puede ser buenas noticias, porque según qué gobiernos, prefiero vivir sin gobierno a tener según qué gobiernos. Segundo,
Se ha comentado la política monetaria. La política monetaria está agotada, como bien ha dicho el profesor Pampillón. O sea, es como empujar con una cuerda. O sea, no hay nada que hacer con ella, ¿no? Bajada de costes empresariales, costes fiscales, pero el tema de bajar costes fiscales, que estoy totalmente de acuerdo, es problemático si los gastos, como me temo que va a seguir ocurriendo, van a seguir disparados, sobre todo con el tema de pensiones. Pero hay un tema que creo que es importante, y es el tema de profundizar en la reforma laboral. Es decir, yo creo que todavía España tiene mucho que avanzar en ese tema, y que no en vano es el país que durante los años de la crisis, o durante una parte de los años de la crisis, ha sido el país que ha tenido un mayor crecimiento y al mismo tiempo la mayor tasa de paro, lo cual nos debería al menos hacer reflexionar un poquito sobre cómo es nuestro mercado laboral, y si en vez de oír cantos de sirena de echarla para atrás, lo que hay que hacer es impulsarla para adelante. Bueno, pues entramos ya en el tema de la noche, las pensiones. Pues, nadie nos quiere hablar de la verdad de lo que está sucediendo en el asunto de las pensiones, siendo que es un problema para 10 millones de españoles que, claro, votan. Ese es el problema. Vamos a contarles la verdad, pero en dosis deben pensar los dirigentes políticos, y que afecta y compromete algo así como el 15% de nuestro Producto Interior Bruto. O sea, es un tema que pasa como de puntillas por las elecciones, aunque las repitamos cada año, también pasa como por ascuas, y no nos acabamos de enterar o no nos quieren contar. Yo creo que hay un no querer contar. Los españoles desde 1995 tenemos una cosa que se llamó el Pacto de Toledo, que tuvo un feliz alumbramiento, pero que luego ha sido verdaderamente ineficaz para trasladar a la opinión pública la idea del lío en el que andamos metidos y las limitaciones que tiene nuestra capacidad de generación para mantener ese sistema que todos queremos, el sistema público de pensiones, un gran activo, sí, pero claro, es que las plantas, si no las riegas, van y se mueren. Y a veces, desde el mundo de la política, pues vienen mensajes que son confusos y que no afectan al nudo esencial que tiene planteado el mundo de las pensiones en España. Por ejemplo, el hombre que maneja desde el Estado más directamente el mundo de las pensiones, Octavio Granado. Octavio Granado, bien, luego les cuento. Esta es una sociedad que sigue necesitando tener inmigración, y los que quieren defender a los pensionistas y a la vez quieren oponerse a que tengamos una política razonable de inmigración están faltando a la verdad y están engañando a las personas. Necesitamos inmigrantes. Bueno, pues esto, dicho por un especialista, es, como se decía antes, con el gran Matías Prats padre, un cambio de juego a la vizcaína. Eso es otra cosa, lo de la inmigración. Pues sí, está muy bien, hablamos otro día, sí, hemos hablado aquí, sí, pero no afecta al nudo que no sabemos resolver, y es que nuestra propia pirámide demográfica nos lleva a un vacío, nos lleva a una insostenibilidad o inviabilidad, mejor, ¿verdad?, de nuestro sistema de pensiones, que hay que hablar de ello, porque esconderlo, pues ya ha durado bastante años la treta esta de no hablemos de esto, que no tenemos soluciones, y como no las tenemos, vamos a dejarlo en el cajón. No. Por eso es muy importante ofrecerles a ustedes un cuadro DAFO de debilidades, fortalezas, amenazas, en fin, todo eso. Deben pensar en el mundo de la política que hay que manejarlo con mucho cuidado, que ojo, que no podemos asustar a 10 millones de votantes, pero eso que están viendo ustedes ahí son números de pensionistas, y son personas que, por cierto, nuestro sistema devuelve lo cotizado. Ojo, porque el sentimiento de decir que hay de lo mío aquí es imperante, y es lógico que lo sea, yo no lo voy a discutir en absoluto. Bueno, estamos en un entorno de pocos nuevos cotizantes, de una clara devaluación que no se va a corregir del importe de cotización de los nuevos cotizantes, porque el mercado laboral tiene sus reglas y no las vamos tampoco a cuestionar, menores salarios, las jornadas tampoco se van a ampliar, con lo cual el índice de ingresos produce ya hoy una brecha de unos 18.000 millones de euros cada año, y esa brecha, en lugar de disminuir, crece, porque cada vez se jubila más gente y porque los que ingresan como nuevos cotizantes, pues ya quisieran, pero no aportan más que, bueno, pues lo que pueden o lo que les marca la ley, y con eso es un sistema condenado pues al abismo de no financiarse por sí mismo en ninguno de los casos. Bueno,
¿De dónde salen esos 18.000 millones al año que este agujero de las pensiones nos viene causando? Pues evidentemente pues salen de préstamos de lo público hacia el sistema de pensiones, porque teníamos un fondo de pensiones que llegó a tener 65.000 millones, pero se gastó en pagar pensiones, sobre todo las pagas extra, y ahora pues ha quedado eso en nada. Habrá que estudiar sistemas para volver a nutrir ese fondo de reserva, no lo sé, pero en cualquier caso los gastos de diciembre han dado el clarinetazo, ahí lo ven. Con datos de septiembre, resulta que con datos de septiembre pues tenemos unos niveles ya elevados y preocupantes de gasto por pensiones. Concretamente, las pensiones nos cuestan 9.693 millones por mes, con un incremento del casi el 5%, 4,96%, y esto arroja, tampoco se crean que arroja una pensión generosa y con la que la gente puede vivir, ¿no? Arroja una media, ojo, media, 993 euros con 11 céntimos. Y lo de abajo es también un mundo tenebroso. 2,3 nuevos afiliados pagan un nuevo pensionista. Claro, con ese dibujo sobre la mesa, todo se hace muy complejo, verdaderamente muy difícil de gobernar. Bueno, ¿es así también? Sí, por supuesto. Yo creo que venimos de una situación que objetivamente es muy buena, que es que cada vez vivimos más y vivimos mejor. Eso es una muy buena noticia, pero lo que es cierto es que esa buena noticia tiene una repercusión negativa en un sistema de pensiones como el que tenemos, que es un sistema de reparto, donde, como bien se estaba explicando, las personas que están trabajando son los que pagan las pensiones de los que están jubilados. Por lo tanto, ahí, a medida que sigue envejeciendo la población, que cada vez tenemos más años, a medida que cada vez nacen menos niños, hay un desequilibrio profundo demográfico que va a seguir existiendo. Entonces, la situación que tenemos es que las pensiones que se están pagando en la actualidad se están pagando con cargo a un esfuerzo de gente que en muchos casos tiene salario más bajo de las pensiones que cobran los pensionistas. Cuando vemos... yo entiendo perfectamente que todo el mundo tiene que tener derecho a que su pensión mantenga un poder adquisitivo determinado. Pero lo que me pregunto es, ¿todos los jubilados que están protestando, los que salían en Bilbao y demás, saben que esa pensión no se la paga el señor Sánchez o el señor Rajoy antes, se la pagan sus hijos y sus nietos? Yo creo que nos falta información de cómo funciona el sistema, y nuestros gobernantes y nuestros políticos tienen secularmente la tendencia a hablar solo del cortísimo plazo porque es lo que les importa, y alguien llegará en algún momento que tendrá que hacer algo. De todas formas, el proceso de reformas más o menos permanente que hemos tenido no es suficiente y hay que hacer más cosas, indudablemente. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad y luego oirán al resto de nuestros invitados sobre este y otros asuntos en el tema de las pensiones. Hablamos de pensiones y los papeles son los que describen las grandes crisis. En este caso, estos son los estados agregados, dice el papel, del sistema de la Seguridad Social cerrados a julio. Es decir, esto empeora en lo que viene después, hasta final del año. Y aquí lo dice bien claro. Mira, necesitamos pagar pensiones, o llevamos pagadas pensiones, mejor dicho, por 134.836 millones con 32 céntimos. En la parte B, el segundo papel, lo que dice es, oiga, vamos a ver, ingresamos por pensiones cotizadas en julio del mismo año 114.915,75. La diferencia, o el agujero, el gap, si se ponen ustedes estupendos, está claro, 18.441 millones con 15 céntimos, que hay que, porque si no, pues incumple uno algo que en este caso pues es sagrado, que es el compromiso con los pensionistas. Don Leopoldo. Bueno, no, yo quería volver un poco atrás. El argumento del señor Granados de que la inmigración es imprescindible porque alguien nos tiene que pagar en el futuro las pensiones, me parece, además de demagógico, me parece poco presentable desde un punto de vista simplemente moral, ¿eh? Es decir,
tenemos que tener nuevos renuevos demográficos para que nos paguen la vejez. Eso, ya digo, me suena muy mal y no es un argumento relevante. Yo creo que más bien habría, si luego me das un momento, que reflexionar en cuáles son los factores que han incidido en el envejecimiento demográfico, es decir, por una parte algo positivo. Rafael Pujol lo dice con frecuencia, hemos conseguido dar más años a la vida, ahora tendríamos que dar más vida a los años, pero desde luego el hecho de que la esperanza de vida se prolongue no es una mala noticia. Pero ahí está el tema de la fecundidad. Y si me permites un momento, cuando te parezca oportuno, yo sí he anotado una serie de factores que están detrás de estos fenómenos, porque realmente... le decía yo hace poco al profesor Ramón Tamames, que está como nunca, porque está publicando un libro sobre Cortés, otro sobre En busca de Dios a través del universo, etc. Decía, mira Ramón, el que solo es economista no es ni siquiera economista, porque la economía es una ciencia humana. Y detrás de cada variable económica de las que consideramos en nuestros estudios analíticos hay mucha sociología, mucha ética, muchas cosas. Si me dejas, no sé si me dejas ahora o más adelante. Sí, adelante. Ahora mismo, bueno, pues mira, el tema es obvio, el tema de la prolongación de la esperanza de vida es consecuencia de la sanidad moderna, de la mejora en las ciencias biosanitarias, que abordan patologías que antes eran incurables, ¿no? Por una parte eso, luego la universalización del propio sistema nacional de salud. Bueno, los sistemitas que tenemos ahora, los 17 sistemitas que hacen perder economías de escala y por tanto eficiencia, ¿no? Pero bueno, de todas maneras parece que la sanidad española no está en mala situación en cuanto a nivel y calidad. Bueno, después la mejora en la nutrición, la mejora en las condiciones de vida. Eso quizá explicaría esa evolución desde los 40 años de esperanza media de vida en 1900 a los 83 y pico actuales, ¿no? Pero luego está lo otro. Luego está... ¿qué ha pasado? Porque está en caída libre el índice de fecundidad, el índice sintético de fecundidad, número de hijos por mujer en edad fecunda. Pues yo tengo aquí una lista, se me ocurre. Bueno, hay una de carácter general, que es la absoluta ausencia de una política fiscal para la familia desde que se hizo la reforma tributaria del 77. Lo recuerdo a mi maestro Enrique Fuentes Quintana, un poco más adelante, considerando las deducciones que en la familia se hacían por hijo, decía, hombre, por estas cuantidades dan ganas de ir al ministro de Hacienda y decirle, mire usted, por este precio me saca usted los hijos adelante, porque yo soy incapaz, por las deducciones familiares que se practican. Bueno, ha habido una ausencia por el gasto y por el ingreso. Acordaos cuando, los que somos un poco viejos, pues nos acordamos de cuando existía un Premio Nacional de Natalidad, donde había una cultura de la vida, de impulso de la fecundidad en todos los aspectos, cosa que se ha venido al suelo, porque estamos viviendo una onda, diríamos, de contracultura vital o contracultura de la vida. Simplemente, aborto, legalización del aborto, ampliación y trivialización del aborto y de la cultura contra la vida. Anticonceptivos hoy son de consumo generalizado, y además de dispensa gratuita, casi en muchos de los supuestos, ¿no? El tema de la familia, en cuanto a unidad familiar, se está quedando cada vez más atrás. La familia regular que entendíamos en nuestra generación, en la de casi todos nosotros, la familia basada en el matrimonio. Hoy son parejas de hecho, situaciones fácticas, ¿no?, que se aceptan generalmente. Hogares monoparentales. Y incluido hasta los monoparentales. Es un eufemismo bien bonito, que además merecen la atención de las autoridades para auxiliar o apoyar esas situaciones, ¿no? El divorcio, por supuesto, la ideología de género, hay que ver lo que hay ahí. Todo lo que es la revolución antropológica a la que nos están sometiendo tiene una incidencia, a mi juicio, decisiva en la cultura de la vida, en la expectativa de la vida, en el futuro de las familias, ¿no? Luego también, se nos ha dicho mucho tiempo, me acordaba el otro día, ¿no recordáis cuando se decía que eran dos cosas distintas, el sexo y la procreación? Es decir, que ahora lo que se potencia precisamente a través, además, de elementos de apoyo como la generalización de la pornografía, incluso la pornografía infantil, y hay noticias del día muy graves en este aspecto, ¿no? Y también la laboralización de ambos cónyuges o elementos de la pareja, ¿no? Claro. Y finalmente, por supuesto, el inevitable retraso en la edad de contraer matrimonio o pareja, si quieren,
Pues sencillamente porque hay que pagar una hipoteca, entre otras cosas, ¿no? Una hipoteca que es un auténtico lastre de por vida, ¿no? Profesor Pampillón, Sí. ¿esto es tan desfavorable como parece? Es desfavorable porque además a ello se une el que la gente joven ahora tarda mucho más en emanciparse. O sea, que antes se emancipaba a los 23 años y ahora casi a los 30 años. Tardan más en entrar en el mercado de trabajo. Eso lo vamos a discutir usted y yo un día solas, porque emanciparse, ¿se debe usted referir a ese momento de la vida del ser humano en los que no tiene créditos hipotecarios? Esa es la única emancipación que a mí se me ocurre y que yo busco, porque lo demás está uno, digamos, sin emancipar. El hecho es que el sistema en sí no es sostenible en el tiempo. Es decir, antes teníamos un factor de sostenibilidad que era que las pensiones crecían menos, al menos un 0,25, pero si no había pues, otros factores, las pensiones no pueden crecer al ritmo del IPC. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una tasa de reemplazo, es decir, lo que cobran los pensionistas es un 80% de la media del último sueldo. Esto en Italia es un 60%, en Alemania un 50% y en los países nórdicos se cobra el 40% de lo que se gana en la vida anterior, en la vida laboral. Por lo tanto, si cada vez hay menos gente joven y la pirámide se achata, que significa que los que tienen ahora entre 15 y 25 años son un 30% menos de los que tienen entre 35 y 45 años, cuando estos señores de 35 o 45 años se jubilen, es muy difícil que la gente joven los mantenga. Y por eso una de las medidas importantes es alargar la edad de jubilación en aquellos supuestos en que el sector servicios, que se ha dicho que es el más importante de la economía española y que por tanto no es descargar pues, mineral en las minas de carbón, ni es conducir a lo mejor vehículos de transporte pesado. Es decir, que hay determinados oficios en que sí se puede alargar la edad de jubilación. Eso lo que permitiría es seguir pagando pensión a mucha gente y retrasarían la edad en que empezarían a cobrar la jubilación. Y a mí me parece que esa es una medida que podría favorecer la sostenibilidad del sistema. Porque si queremos que el sistema sea suficiente, primero tiene que ser sostenible. O sea, para tener unas pensiones dignas, primero tenemos que conseguir esos fondos. Y a través de los impuestos, lo que hacemos es aumentar el déficit público y la deuda pública. Y ese es un límite que no nos podemos permitir. O sea, que las soluciones tienen que ir por buscar la manera de tener probablemente un sistema de pensiones diferente al que tenemos ahora, alargar la edad de jubilación y dar más incentivos a la natalidad. Gregorio Gil de Rozas. Sí, yo quería volver a los datos que has trasladado tú antes de los 18.000 millones de déficit, que no es solo este año, es que es el 8º año que tenemos un déficit cuando comparamos ingresos y gastos. Es decir, la situación actual no es buena, no es halagüeña. Y va a ser mayor. Y las proyecciones a futuro van a ser mayor, incluso también incorporando inmigración superior a la que estamos teniendo actualmente. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado hasta el momento? Cuando teníamos un déficit, el gobierno de turno, y digo de turno porque era de un lado o de otro, directamente iba al fondo de reserva. Teníamos los 67.000 millones, hoy quedan 5.000. Cuando han descubierto que en un momento dado ya no era suficiente, ahora tiramos de un crédito que el Estado le da a la Seguridad Social. Eso ha ocurrido el año pasado y este. Seguimos incorporando más déficit. El Estado a día de hoy tiene un déficit de un 98% del PIB y la situación, o sea, el margen de maniobra es muy limitado. Preguntabas tú antes, ¿qué ha hecho el Pacto de Toledo en los últimos años? Pues los últimos años, desde el año 2011, que fue la última reforma consensuada, realmente no ha avanzado en nada. Se ha tenido mucho debate y eso no ha fructificado en ninguna medida, que esperemos que a partir de las siguientes elecciones cambie el rumbo, porque es totalmente necesario. Y quiero volver al dato que decía antes el profesor Pampillón. El índice de revalorización de pensiones es un cálculo técnico. Hay distintos parámetros, proyecciones de gasto, de ingreso de pensionistas,
que nosotros en el Observatorio de Pensiones de Willis Towers Watson lo hemos calculado, y las pensiones, para hacer sostenible el sistema, no es que tuviesen que crecer, es que deberían haber bajado un 2,8. Podemos entender que en un momento dado hay una decisión política de que por lo menos crezcan el 0,25, pero la situación financiera en el pasado, en el presente y posiblemente en el futuro próximo no es positiva. Luego abordaremos a fondo eso de cuánto cobran los pensionistas y qué reformas ha habido y en dónde los ha llevado a situar, que probablemente está en el origen de esas marchas que van de Bilbao a Madrid y llegarán poco después del Pilar, o de Cádiz a Madrid, de pensionistas que dicen, oiga, es que con esto no somos capaces de vivir. Daniel Rodríguez Asensio. Vamos a ver, aquí hay un elemento que yo creo que es fundamental y a lo mejor estamos perdiendo en el análisis. No se puede mantener un sistema como el del Pacto de Toledo 20 años después con la misma economía que tenía el Pacto de Toledo. Es decir, si reemplazamos operarios de fábrica o de servicios, padres por hijos, no podemos pedir que cobren más y por tanto retroalimenten el sistema, ¿no? Esto es una capa a añadir a todo lo que ya se ha comentado aquí de la fecundidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Los españoles no quieren una migración hacia un sistema de capitalización o un sistema que pierda los ejes del Pacto de Toledo, pero también nos negamos a un cambio en el modelo productivo. Me refiero sobre todo a la economía digital, a la revolución digital y a todas estas grandes empresas que estamos fuera, no España, Europa, el top 20 empresas tecnológicas del mundo por capitalización bursátil, ni una es europea, ni una. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Tú vas a LinkedIn, a Google o a Facebook, los sueldos son bastante más altos que pues, en una fábrica de cualquier automovilística que tenemos en España y que nos ayudó a crecer, pero en otra época. Entonces, claro, no podemos mantener el status quo y pensar que las pensiones se van a revalorizar por arte de magia o porque algunos políticos lo decidan en una mesa, porque entonces, repito, estamos enterrando a las generaciones más jóvenes. Yo creo que soy un firme defensor de que tenemos que elegir entre el estado de bienestar y la revolución digital. Lo hemos visto en Francia hace muy poco con la revolución de los chalecos amarillos. Lo estás comentando, aquí en España ya hay una marcha que va a venir a Madrid por los pensionistas, no es la primera vez. Entonces, claro, el problema es subvencionar un modelo productivo obsoleto y deficitario con el coste que tiene para empresas rentables y proyectos que deberían estar tirando hacia adelante de una variable importantísima y que tenemos olvidada, que se llama productividad. Por cierto, que ya tenemos 2 meses de nuevo en negativo la productividad de este país. Fue el primer síntoma de la crisis 2008. Entonces, yo creo que a mí sí que me gustaría alertar sobre ese riesgo, sobre esa falta de apertura a la revolución tecnológica y a la digitalización, que al final no es más que es un proceso de innovación. Yo siempre digo lo mismo, si en los 60 le hubiéramos dicho a un agricultor que la maquinaria agrícola iba a poner en riesgo su puesto de trabajo, todos seguiríamos tirando de bueyes manuales, ¿no? Y sin embargo, entraba maquinaria agrícola, eso permitió que esos puestos de trabajo se fueran al sector industrial. En el caso español quizás pasamos demasiado pronto al sector servicio. En definitiva, propició un cambio de modelo productivo real, sin estar impulsado desde cualquier comité político, un cambio de modelo productivo privado, y gracias a eso hoy vivimos mejor que nunca. Por tanto, las recetas que han funcionado históricamente son las que debemos seguir aplicando. Es que esta mejora de la productividad es muy importante, porque más productividad es más salarios son más ingresos fiscales, más cotizaciones sociales y más sostenibilidad del sistema de pensiones. Don Tomás Alfaro, pero esto se nos hurta a los españoles. Los españoles votamos, nos llaman a votar y pensamos que el mundo de la política, que lo ocupa todo, como los gases en un continente, pues ya no resolverá esto, que para eso cobran. Y la verdad es que, lejos de resolverlo, esto ahí sigue haciendo callo y sigue sin verse una solución que nos ofrezcan, que nos parezca sostenible o como se quiera llamar. Sí, a ver si Alexis de Tocqueville decía que la gente está dispuesta antes a admitir una mentira simple que una verdad compleja.
Es una verdad como la copa de un pino. Entonces yo, como yo no soy político, como yo no tengo que poner paños calientes, como yo no tengo que vender las cosas de a poquitos, lo voy a decir de golpe, porque la verdad os hará libres. Desde mi punto de vista, el sistema de pensiones de transferencias va a quebrar. La pregunta no es si va a quebrar, la pregunta es cuándo va a quebrar. Y quebrará antes, cuanto más nos empeñemos en algo que en principio es bueno, que es que las pensiones suban cada vez más deprisa. Es bueno, es buenísimo, pero ¿quién lo va a pagar? Entonces quebrará antes. Evidentemente, la transformación tecnológica y la tecnología es la única posible tabla de salvación. Pero eso tiene que ser la iniciativa privada la que lo haga, y para eso hay que darle libertad, hay que darle incentivos, hay que no gravarla demasiado con impuestos, etcétera, etcétera. Y luego, muy importante, yo querría apuntar una anécdota personal sobre el tema del invierno demográfico que nos ha contado don Leopoldo. A ver, yo en el año 1992, tengo la carta celosamente guardada, escribí una carta al defensor del pueblo. Yo tenía por aquel entonces, sigo teniéndolos, 9 hijos, del cual el mayor tenía 10 años o 11 años y de ahí para abajo. Y claro, entre mi mujer y yo trabajábamos como locos para ganar un dinerete, pero que un dinerete que cuando lo dividíamos entre 11, pues era muy poco dinerete. Y entonces yo le escribí una carta al defensor del pueblo diciéndole, esto no puede ser, porque ustedes lo que deben hacer es dividir nuestra renta familiar entre 11 y ponernos el tipo marginal que corresponda a lo que nos toca a cada uno, porque se llama impuesto sobre la renta de las personas físicas. Entonces usted debería hacer eso. Y además, y esto es lo que quería contarle, alertaba en aquel momento, 1992, yo estoy educando a los ciudadanos del futuro. Y si ustedes no hacen algo para fomentar la natalidad, a la vuelta de una generación, el sistema de pensiones quebrará. Y eso lo dije yo, y lo tengo por escrito, la carta guardada, hace el año 1992, es decir, hace casi 30 años. Bueno, pues eso está pasando. Y está pasando por la desidia de nuestros políticos de atreverse a afrontar la verdad. ¿Qué te contestó el defensor del pueblo? Me contestó diciendo que era muy razonamiento, era estupendo, pero que según el artículo no sé cuánto, no sé qué tal, que eso no era función del defensor del pueblo. Claro. Y balones a córner. Lo que puedes ilustrar, no sé, con lo que le contestaste de nuevo al defensor. No hubo réplica. De todas maneras, yo creo que ese aguijonazo nos lo meten de vez en cuando los casos. Antes se hablaba aquí de que los números esconden dramas personales, y esa es la mejor manera que podemos utilizar los que tratamos de comunicar para que ustedes entiendan el disgusto de alguien como Dolores Agra. Yo les quiero contar el caso de Dolores Agra, que van a ver ustedes enseguida en las pantallas. Esta es una señora que vive en Coruña, que tiene 78 años, que trabajó en una mercería, o que tenía ese negocio de una mercería, que después de 64 años demostrables de cotizando y trabajando en esa mercería, a la hora de jubilarse le ha tocado, iba a decir, tocado parece de juego de azar, le ha correspondido una pensión menor a 1.000 euros. Ese es un dato concreto que permite tocar de verdad lo que hay, ¿no? Y yo creo que es muy útil, muy interesante. De todas maneras, por cerrar el capítulo de la demografía, como necesitamos que nos orienten sobre cuánto va a durar este fenómeno de incorporación de tantos pensionistas al sistema público, si la pirámide lo va a corregir en algún momento o no, y dado que no tenemos tiempo para esperar a que haya un cambio en lo que podríamos llamar el aporte de las nuevas generaciones al conjunto poblacional español, que por cierto, en algunos países que se ha citado aquí antes, don Leopoldo, Francia, sí, Francia tendrá los éxitos que quiera, pero ha invertido dinero público durante años y años y años en esto, una cantidad todavía ahora, vamos, escandalosa, que no tiene nada que ver con lo que pasa en España. Para hablar de la demografía, le hemos pedido a Alejandro Macarrón que nos ilustre a ver qué opiniones tiene sobre si esto se acabará tal año o seguirá o cómo irá. En España, por demografía, las pensiones tienden a deteriorar su estado de salud, ¿no? La caja de las pensiones, porque tenemos cada año más gente que se jubila y, sin embargo, está ingresando menos gente al mercado laboral.
eso lo matiza un poco lo que se llama el ciclo económico, o sea, cuando la economía para arriba y se crea más puestos de trabajo, eso se suaviza un poco o se suaviza bastante, y cuando vienen recesiones empeora todavía más. Pero por lo menos hasta el año 2044, si no calculo mal, con la jubilación a los 67 años, si es que no se alarga más, no empezaría a reducirse el número de personas que se jubilan en el año en curso, ¿no? O sea que tenemos, realmente va para largo. Y por otra parte, en la parte de la gente joven, la que produce la riqueza con la que pagamos las pensiones, pues tiende a haber cada año hay menos nacimientos y por tanto luego tiende a haber menos gente, ¿no? Hubo un pequeño repunte en los nacimientos en España entre el año 2000 y el 2008 y eso se va a trasladar, va a haber un poco de alivio dentro de pues a lo mejor 15, 20 años que empiece a entrar un poco más de gente en el mercado laboral. Lo que pasa es que el mercado laboral, si no regulamos bien los flujos de inmigración que necesitamos para el mercado laboral, también la inmigración nos ayuda a tener paro. La inmigración en España, como recibimos muchísimos inmigrantes en la época de la burbuja inmobiliaria y luego solo se fueron una parte de los que se quedaron en paro cuando vino la gran crisis, pues realmente también con eso hemos creado paro. O sea que tendríamos que regular la inmigración para que tendamos a tener pleno empleo y entonces a partir de ahí si necesitamos gente pues que vengan inmigrantes en masa, digo no hablo de inmigración cualificada, pero la inmigración masiva, pero sobre todo necesitamos que nazcan más niños para que a la larga no tengamos cada año menos personas, ¿no? 20 años después habría menos personas en el mercado laboral, si un año nacen menos niños que otro, el año siguiente tienes menos personas que ingresan en el mercado laboral, ¿no? Ese es el gran problema estructural de fondo de España, ¿no? Pero el problema de las pensiones no es posiblemente el mayor de los que se derivan de tener pocos niños, porque una sociedad sin niños tiende a desaparecer y eso a la larga es incluso más grave que el que haya ciertas dificultades con las pensiones, como todo el mundo puede comprender, ¿no? Pero es que además tienes una sociedad en la que se incrementa la soledad, ¿no? Cada vez vivimos más personas solas y eso no solamente tenemos un problema económico con las pensiones, sino un problema de calidad de vida afectiva, porque si tenemos cada vez menos hijos, hermanos, primos, parientes, el porcentaje de españoles que viven solos, desde los tiempos de la serie Cuéntame, desde el año 1970, los tiempos que refleja la serie Cuéntame, esa España familiar, de familias bien pobladas, hasta ahora se ha multiplicado por 6 el porcentaje de españoles que viven solos, ¿no? La soledad ha crecido muchísimo y eso no es un tema, también tiene una influencia económica, tiene un efecto económico, perdón, pero es una cosa que es muy triste y dura, ¿no? Y luego tenemos el sistema democrático tiende a convertirse en una gerontocracia, en el gobierno de los ancianos, de los jubilados. No es el gobierno, como en Grecia, la gerontocracia, el gobierno de los ancianos sabios, ¿no? El Consejo de Ancianos Sabios, ¿no? Aquí es la masa, todos lo seremos, yo mismo lo seré dentro de no tantísimos años, y entonces el problema que tiene eso es que hay una masa enorme del cuerpo electoral que lo que necesita es que los políticos le transfieran riqueza del resto de la sociedad. Eso en una proporción adecuada es justo, porque a los mayores les debemos unas buenas pensiones, les debemos una buena sanidad, pero si nos pasamos de frenada, eso aplastaría la economía y sería malo al final para todos, incluidos los pensionistas, ¿no? Incluidos los pensionistas. Y luego tenemos otro efecto, que es a nivel internacional y geopolítico, sociedades como las europeas, que cada vez tienen menos niños y lo que van quedando son sobre todo viejos, pues cada vez contamos menos en el mundo, ¿no? Eso también tiene su importancia. Don Diego Valero, las soluciones en el terreno de la demografía, largo me lo fías, si es que llegan. Sí. Y yo le quería hacer una pregunta muy específica. Usted que tiene contacto con el mundo en el Reino Unido desde hace años, allí hace por lo menos 4 años que tienen un ministro sobre la soledad. Y no es el único caso en Europa. Esto es interesante saberlo, ¿no? Bueno, adelante. Las soluciones no van a venir de la demografía. No. Tienen que venir de la política y de una revisión integral del sistema de pensiones. Por cierto, los ingleses nos han enseñado un camino que podríamos seguir. Desde hace, probablemente luego podremos... Cuéntelo ahora, luego redundaremos. Los ingleses tienen un sistema en el cual la parte pública es pequeña y la parte complementaria la han desarrollado a través de unos esquemas en los cuales las empresas ofrecen de forma obligatoria pensiones a sus empleados y los empleados pueden elegir salirse del sistema. Esto es lo que en economía conductual se llama afiliación por defecto
o autoafiliación, que le llaman allí. Es un sistema enormemente positivo porque la gente, todos tenemos tendencia a no actuar. Entonces, para suscribir o adherirte al plan de pensiones que tenga la empresa, siempre cuesta mucho más que para decir que no una vez ya estás dentro. Por lo tanto, eso está funcionando estupendamente, lleva ya 4 o 5 años funcionando, hay más de 600.000 empresas, más de 3 billones de euros en activos gestionados para todo esto, y está empezando a invertir el sistema. Yo creo que realmente que tenemos que mirar afuera. O sea, en nuestro entorno hay países que todos tenemos los mismos problemas demográficos, todos. ¿Qué se está haciendo? Pues mirando desde otro punto de vista, con una visión más de largo plazo, con una visión más adaptable a la realidad de las circunstancias de las personas, porque un sistema como el que tenemos de reparto solo se equilibra de 4 formas. Una es, aquí tenemos los que pagan y aquí los que cobran. Si cada vez hay más aquí y menos aquí, o estos pagan más, o estos cobran menos, o estos pasan más tarde a este lado. Y el cuarto, que es el que comentábamos, es aumentar la riqueza. Aumentar la riqueza, entonces hay más para repartir. Productividad y output. Hay países, Noruega, por ejemplo, una de las claves, lo estábamos aquí apuntando, a la que me adhiero, tenemos que ir acompasando la edad de retiro a la evolución de la esperanza de vida. Es cierto que teníamos 40 años a principios del siglo pasado, es cierto que tenemos 80 y pico ahora, y es cierto que cada 10 años aumentamos en 3 años la esperanza de vida. Por lo tanto, esta es una cuestión que va a seguir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues adaptar esa situación a la sociedad que tenemos. No es la sociedad la que tiene que adaptarse al modelo de pensiones, sino el modelo de pensiones a la sociedad. Acabo poniendo un ejemplo de otro país, Noruega, para evitar, al margen de que hay muchos otros que han vinculado automáticamente la edad de jubilación a la esperanza de vida, lo cual evita los problemas políticos de tener que decidirlo en cada momento. Si usted aprueba una ley por consenso mediante la cual dice, mire, cada 5 años que aumenta la esperanza de vida, aumenta 3 la edad de jubilación, sin más modificaciones, y eso es una ley que funciona, la gente automáticamente se va acostumbrando a eso, y las cosas, si nos las dan fáciles, es mucho mejor. Lo que quería decir, por ejemplo, Noruega, para paliar esas cosas, Noruega ofrece a sus jubilados, a sus futuros jubilados, que elijan entre los 62 y los 75 años. Ahí pueden jubilarse cuando quieran. Evidentemente su nivel de pensión no será el mismo, pero lo que quiero decir es que fuera han inventado ya cosas que no hace falta que volvamos a inventar. Sencillamente que veamos cuáles son las mejores prácticas, veamos cuáles son adaptables aquí y empecemos con ello. No es poca cosa. Vamos a una pausa publicitaria, hay palabras aquí, y luego tenemos que conocer la ministra del ramo, Magdalena Valerio, qué ideas tiene. De manera que tenemos un sistema que hace ya muchos años, por lo menos una década, que sabíamos que tenía estas estrecheces, estas rigideces, y que eso era difícil de resolver. Y, bueno, lo hemos metido en un saco, que es el del Pacto de Toledo, y preferimos no hablar de ello, no sea que se nos incomode la comida. ¿Y en qué anda la ministra del ramo, Magdalena Valerio? Escúchenlo. Bien, elevado gasto en pensiones. No me dice que no dice nombres concretos de países. En España no hay un gasto elevado en pensiones. Nuestro sistema público de seguridad social, y concretamente dentro de ese sistema general de seguridad social, el sistema público de pensiones, no tiene un problema de gasto excesivo. Lo que sí que tiene un problema es de déficit de ingresos. Bueno, hay un principio en economía que dice que lo que no se mide no se puede arreglar, señora mía. En fin, qué cosas, qué cosas. Bueno, ahora iremos al gasto en pensiones, pero antes teníamos aquí palabra. Sí, estábamos hablando del Pacto de Toledo, del nuevo gobierno, y yo sí le pediría un sistema predecible. Un sistema de pensiones, tanto la parte pública como privado, predecible, que es muy simple y es sentido común. Porque ahora mismo no sabemos cómo se van a incrementar las pensiones a partir de enero del año que viene.
Ahora están debatiendo que si va a ser el 0,25, que será la aplicación del IRP, parece que no gusta, que tiene que ser el IPC. Entonces, no sabemos las reglas de juego y, en última instancia, el político de turno está utilizándolo desde un punto de vista torticero, desde mi punto de vista. Entonces, ¿cómo se consigue un sistema predecible? Con automatismos. Se critica mucho el IRP, el Índice de Regularización de Pensiones, pero es una de las mejores prácticas a nivel internacional que la profesión de actuario ha participado en diseñar en muchos países. Entonces, no nos quedemos con la forma en la cual se estructura, sino el resultado. Es decir, se critica el 0,25 en un momento dado y no el cómo se calcula. Eso se suma también al otro automatismo, también que sería buena práctica de mercado, el factor de sostenibilidad. Y por último, suscribo totalmente lo que decía Diego. Desde mi humilde punto de vista, reflotar el fondo de reserva de la Seguridad Social en el entorno de esa aceleración en el que vamos a meternos, o en el que estamos, mejor dicho, va a ser difícil. La única forma de crear una hucha nueva será el sistema de autoadhesión similar al de Inglaterra, y compaginar a través de esa capitalización y el juego de la capitalización compuesta, que se queden dentro de los fondos todos los rendimientos y que sigan sumando para contrarrestar de alguna forma los riesgos del sistema de reparto. Bueno, empecemos por el gasto en el sistema. Nos hemos metido en una estructura de gasto de unos 130.000 millones por año. Eso es como es. Y sabemos algunas cosas, que el incremento del 0,25% de las pensiones implica, pues en el año 18 fueron 305 millones más que añadir a esa cuenta que tenemos que echar de lo que nos cuesta el sistema de la pensión, de las pensiones. Dentro de eso hay algunos matices. Los pensionistas vienen caminando a Madrid porque se quejan, uno, de que hay que dignificar algunas pensiones porque se han quedado en entornos en los que condenan al umbral de la pobreza a los que la reciben. Y en segundo lugar, se quejan de la pérdida de poder adquisitivo. Vamos a oírles a ellos cuando se quejan y luego les cuento yo cómo va eso de la pérdida de poder adquisitivo y lo de la dignidad de algunas pensiones. Hacia Madrid, en defensa de unas pensiones públicas. Salimos 20 compañeras a decirle a la clase política que sí se puede. Vamos a unas pensiones dignas y justas. Las pensiones dignas y justas. Bueno, pues hacemos un esfuerzo colectivo importante para mantener el sistema público de pensiones y hay quejas. Y entonces, bueno, uno se pregunta por qué esas quejas y por qué algo más singular. Resulta que el índice de insatisfacción de nuestros pensionistas en España es mucho más alto que en otros lugares del mundo o de Europa, si ustedes lo prefieren. Vamos a ver un trabajo en el que les resumimos esa idea. Para muchos, quizás tarda demasiado en llegar, la jubilación es uno de los momentos más esperados por la mayoría de los trabajadores conforme avanza su vida laboral. Las pensiones nos preocupan. Que no pongan una edad de jubilación, que miren años trabajados, que una persona se puede poner a trabajar a los 15 años y otra a los 40. Vamos a ver, ¿cómo va a ser lo mismo? Pero en España no tenemos a los jubilados más felices. Al menos eso dice el Ranking Global Retirement Index. Estáis equivocados, pero bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Y muchos, aunque no han llegado al retiro del trabajo, ya están dudando sobre si llegarán a tener pensión. A ver si llegan las pensiones, porque llevo casi 40 años cotizando, o sea que lo que nos faltaba... Este índice se centra en analizar el bienestar y la seguridad financiera de los jubilados en los países desarrollados, pero a algunos esta situación les indigna. Yo gano 639 euros. Los países nórdicos destacan entre los más felices y con las pensiones más altas. Pues haciendo muchos sacrificios, sí. Pero nada más. Suiza lidera el ranking y arrebata el primer puesto a Noruega. Entre las nuevas entradas al top 10 resaltan Irlanda, que pasa del puesto 14 al 7, y Canadá del 11 al 9. Por el contrario, Alemania y Luxemburgo dejan de formar parte de los 10 mejores, cayendo a la posición 13 y 11 respectivamente.
y potencias mundiales como Estados Unidos ocupan el último puesto, el 25, mientras que España no consigue estar ni en eso, en los 25 mejores. Los datos en salud, pensiones, calidad de vida y bienestar son indicadores de felicidad, pero para disfrutar de la jubilación se ha tenido que trabajar previamente y muy duro. Por supuesto, muchos años y muchas horas. Aunque aún así, en España hay a quienes no les llega. Está bien. ¿Y también para darse algún caprichito? No, ya para tanto no. Da para llegar y gracias. Y si las subiesen, haríamos muchas más cosas, viajaríamos más y esas cosas. Bueno, ¿cómo se revalorizan las pensiones? Pues la última reforma la hizo el Partido Popular en 2013, introdujo unos cambios, desligarlas del incremento de los precios de consumo, la inflación, y ligarlas a la situación, ingresos, gastos de la propia seguridad social, alegando precisamente un interés por la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Ese era el elemento motor de la reforma. ¿Qué pasa con esta reforma? Pues que produce incrementos anuales como el del año 18, hemos hablado antes, del 0,25%. Bueno, ¿y qué pasará con esa reforma? Pues que alejará o engrandecerá la horquilla de depreciación de las pensiones. Dicen los expertos que en 10 años será 12 puntos peor que ahora, que la capacidad de compra del pensionista empeorará y no mejorará en el futuro. Es una manera de hacer sostenible el sistema, sin duda alguna, pero va en detrimento de lo que esperan de estas pensiones los señores que las cobran. Ese es un hecho que ya hemos podido tocar aquí, Pampillón. El sistema de pensiones, para que sea justo, como pedían estos señores, para que este sistema sea suficiente, tiene que ser primero sostenible. Y para que sea sostenible hay que reformarlo, como ya se ha dicho, y hay que introducir algunos vectores que permitan a los que trabajan tener una parte de lo que ganan en un sistema digamos, de capitalización, no un sistema, ya sea público o privado, pero de capitalización voluntario o incluso, como el sistema sueco, que se obliga a los trabajadores a tener un sistema de capitalización, aparte de uno voluntario, pero uno obligatorio. O sea que si queremos reformar el sistema y cambiarlo, tiene que aguantar en 4 pilares. Uno, que son las pensiones no contributivas, por un sistema de distribución de la renta, que es la gente que no ha contribuido y que es muy pobre, y se le paga una pensión no contributiva. Luego el sistema de reparto que ahora tenemos, un sistema de capitalización obligatorio y un sistema también de capitalización que puede ser voluntario, y que por tanto ahí cada uno podrá aportar lo que crea conveniente, sin los límites que tenemos ahora, porque ahora tenemos un límite en el sistema de desgravar la parte que dedicamos a las pensiones, al plan de pensiones, hay un límite. Pues eso no tendría por qué tener un límite. Claro, es ahorro. Claro. Luego hablamos de eso. Profesor Alfaro, si yo dijera que desde que gobierna Sánchez, lo digo por la temporalidad, ha habido una merma de capacidad de poder adquisitivo del pensionista en torno al 3,5-4%, ¿te estaría de acuerdo con eso? Y segunda cosa, da la sensación de que en los tiempos de la crisis más dura, 2007-2012, los pensionistas tuvieron mejor techo que los que no eran pensionistas y no perdieron poder adquisitivo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, básicamente sí. Pero a mí lo que pasa es que estas son cuestiones, primero, del pasado y segundo, de corto plazo. A mí me preocupa el largo plazo, porque en definitiva estamos hablando de la longitud de una vida y por lo tanto me preocupa el largo plazo. Y yo creo que, como bien ha dicho el profesor Pampillón, la única, quizá no solo, pero el fundamental pilar de un sistema justo y sostenible de pensiones es el sistema de capitalización. A esta señora, doña Dolores Agra, que nos ha aparecido antes, si en esos 67 años hubiese estado ahorrando para sí misma, tendría su dinero. Mientras que de la otra manera, cuando es un sistema de transferencias, ese dinero que efectivamente tienes derecho a él porque te lo has trabajado, resulta que está al albur de circunstancias y de cuestiones que no dependen de ti. Por tanto, el tema es el sistema de capitalización, que en algún momento, y para rentas especialmente bajas, y en algún momento especialmente malo del ciclo, el Estado tiene que apoyar
a alguien o a las personas que estén o que no puedan ahorrar suficiente? Pues posiblemente, pero sería un gasto subsidiario y sería un gasto complementario, no la base del sistema. Entonces, mientras no se haga eso y se le ponga el cascabel a ese gato, que no lo hará, yo creo, ningún político ahora, pues la verdad es que estamos poniendo paños calientes. Bueno, vamos a ver un gráfico en el que le resumimos la media en euros de nuestras pensiones, ahí lo ven, y resulta que la pensión media del sistema está en 993 euros, sí, pero aquí hay muchos matices. En primer lugar, hay diferencias importantes de carácter regional. No es lo mismo las pensiones en Extremadura que en Cataluña o en Valencia que en Galicia. Y eso es un poco llamativo, hombre, algo sí se comprende, ¿verdad? Pero tanto no sé si se comprende. Y bueno, advertirles de que esos 993 euros de media engloban pues a una mayoría que está entre 650 y 750 euros. Eso también habrá que tenerlo en cuenta. La media dice lo que dice, pero claro, hay un 61% que está por debajo de lo que podríamos llamar esos 750 euros de jubilación mensual. De todo ello hemos querido hablar con un hombre que ustedes conocen porque interviene en muchos programas de esta casa, José Luis Fernández, jefe del Servicio de Estudios del sindicato USO y que elabora frecuentes análisis sobre las pensiones. Le hemos preguntado sobre estos dos particulares. El saldo neto entre las altas y las bajas al sistema son 40.000 al año. Y la diferencia entre la pensión del que entra y la que sale son 200. Es decir, estaríamos hablando de pensiones en torno a 1.100 euros que salen, que dejan de percibirse porque salen del sistema, y pensiones en torno a 1.200, 1.300 euros los nuevos pensionistas de pensión media. Bueno, eso hace que 40.000 al año por 12 meses por 2.000, bueno, pues echen ustedes la cuenta de lo que se incrementa cada año la nómina de pensiones. Lógicamente nuestro sistema es muy heterogéneo, es decir, si lo hablamos por comunidades autónomas, el máximo está en el País Vasco y las pensiones más bajas se sitúan en Extremadura y en Andalucía. Bueno, yo creo que la situación de fondo es que hay que plantearse de alguna manera por qué esas pensiones son más bajas, y eso tiene también que ver con los incrementos salariales y tiene que ver también con la riqueza de cada una de nuestras regiones. Yo simplemente les aporto un dato. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana, que va de región rica, es la 12 en renta per cápita de nuestro país. Es decir, hay 11 comunidades autónomas que están por encima de ella. Con lo cual, todas estas cosas inciden en el futuro de las pensiones. Pero lo que es más importante, es decir, las pensiones medias enmascaran la realidad. Hay un 61% de las pensiones que están por debajo del salario mínimo, es decir, por debajo de los 900 euros. La gran mayoría de ellas está en torno a los 650 y 700, y eso es un 12%. Y lo que es muy llamativo es que mayoritariamente las pensiones más bajas son las que perciben las mujeres. Las mujeres perciben pensiones superiores a los hombres hasta llegar a los 800 euros. A partir de 800 euros, los hombres perciben pensiones muy superiores a las de las mujeres. Por ejemplo, la pensión máxima más que triplican hombres a mujeres. Es decir, me parece que esto es otra cuestión que hay que plantearse, y eso tiene que ver mucho con la situación laboral de las mujeres. Yo creo que lo que hay que hacer es culminar lo que se ha llamado la separación de fuentes del sistema, es decir, que las cotizaciones se dediquen a pagar exclusivamente las pensiones contributivas, y eso nos daría bastante estabilidad al mismo. Simplemente dos datos: los que nos cuestan las prestaciones de paternidad, maternidad, incapacidad temporal está en torno a los 9.000 millones, o por ejemplo los gastos de personal que sufraga el sistema está en torno a 2.500 millones. Es decir, simplemente con estos dos datos, que fuesen con cargo a presupuesto, si no la tesorería de la Seguridad Social, estaríamos liberando como 13.000 o 14.000 millones, casi para pagar una de las extras, que es nuestro gran problema. Gregorio Gil de Rozas. El tema de la regularización de las pensiones es uno de los temas favoritos, además. Y creo que sí se ha hecho una cosa bien, y es, al hilo de lo que decía antes, se está empezando a distinguir los crecimientos de pensión en función de la cuantía. Antes, todas las pensiones crecían de la misma forma. Ahora, en los últimos años, sí que aquellas pensiones que son más bajas están teniendo unos crecimientos superiores. Y eso tiene sentido. Eso tiene sentido. Muy bien. Soluciones del mundo de la política al problema de las pensiones. Tenemos al presidente en funciones, Pedro Sánchez,
que hasta donde yo alcanzo, no sé qué pasará en la campaña electoral, pero hasta el día de hoy sostiene la necesidad de volverlas a equiparar con el IPC, es decir, que suban con el índice de precios al consumo de forma automática, echar atrás de la reforma de 2013 del Partido Popular, en pocas palabras. Tenemos a Casado. Casado, pues hay que buscar para encontrar referencias de Casado al mundo de las pensiones, pero en cualquier caso, este es el mensaje que lanza a la sociedad española. Cuando nosotros gobernemos, no solo vamos a revalorizar todas las pensiones como siempre hemos hecho cuando hemos gobernado, sino que propongo, para acabar con la brecha de las pensiones de las madres trabajadoras, que dieron lo mejor de sus vidas, no solo sacando adelante a sus familias, sino también trabajando para llevar dinero a casa, vamos a hacer el plan más solidario que ha habido nunca en la historia de España con las pensionistas trabajadoras. Y Albert Rivera, ¿qué dice Albert Rivera? Pues cosas que ya han oído aquí. Más empleo, mejor empleo, más niños, sí, pero eso requiere mucho tiempo. Yo creo que estamos en un debate maniqueísta y engañoso. Debatirse que tienen que subir 1 euro o 6 euros las pensiones, primero, es ridículo. Con esta natalidad de 1,3, 1,4 hijos y con precariedad laboral sin mayores cotizaciones y empleo digno, no pagamos nuestras pensiones, vamos a hablar claro. Entonces a mí lo que me alucina es que el PP y el PSOE se batallen por 1 euro o 6 euros y no digan la verdad, que hay un agujero tremendo, hay que cambiar el modelo laboral y hay que ayudar a la natalidad, que nunca se habla de ello. Guarderías, permisos de paternidad, incentivos fiscales a quien tenga hijos. Bueno, pues se acerca bastante a lo que llevamos discutido aquí. Lo que pasa es que hay que llevarlo a programas electorales, con propuestas, con ideas. Humildemente voy a lanzar algunas sugerencias a ver qué les parecen a los aquí presentes y a ver si salen algunas otras nuevas. Por ejemplo, buscar una financiación del Fondo de Reserva de las Pensiones que provenga, por ejemplo, de ese impuesto que tantas veces se ha hablado sobre la banca y que no acaba de funcionar, no sé, pero bueno, es una idea. Segundo, oiga, ¿y si los autónomos cotizaran en proporción a sus ingresos? Y no con una tarifa mínima que en muchos casos no les dejan ni siquiera aumentar cuando llegan a determinadas edades. Oiga, ¿y si permitiéramos que los que son pensionistas con un ajuste pudieran trabajar? Eso a algunos les podría solucionar lo suyo. En algunos países de Europa, en casi todos, esto es así, aquí no, una singularidad que tenemos. Y si quitáramos eso que llaman los topes salariales, si destopáramos el asunto de la cotización en los salarios, a lo mejor tendríamos más ingresos futuros que nos vendrían bien para nivelar. Y si pusiéramos nuevos límites a los ERES y a las prejubilaciones, porque claro, aquí esto ha sido barra libre y a lo mejor habría que proteger un poco más el sistema público de pensiones por ese lado. Y si, como decía antes el sindicalista Fernández, y si quitáramos los gastos de personal, oiga, que los paguen los presupuestos generales del Estado. No son 2.500, son 2.860 en julio. Y si, también se habló, y si mejorásemos la fiscalidad de los fondos y planes de pensiones privados, si es que son desincentivadores, si es que hay un tope que no puedes aportar más a tu plan de pensiones porque no te sirve de nada fiscalmente. Dirá, no, este país ha sido muy titubeante en el despegue de fórmulas alternativas privadas a este drama que sabíamos que teníamos. Y uno se pregunta, oiga, ¿pero esto quién lo maneja? ¿Lo maneja alguien, don Leopoldo? Bueno, a mí me gustaría, es que hemos tocado, esto demuestra la complejidad y la enjundia del tema, ¿no? Tocamos de aquí y de allá y la verdad es que uno está anotando cosas y no sabe cuándo saltar. Yo estoy un poco aquí como el gato pardo que está esperando saltar por muchas cosas. El tema de la capitalización. Vamos a ver, yo me estaba acordando ahora de algo que explicábamos hace muchos años allá en la Complutense, todavía no estábamos en Somosaguas. Bueno, combinación de pensión pública sobre la base de cotizaciones, que efectivamente Javier recordaba ahora mismo lo de las bases tarifadas, que realmente o son realistas o son bastante absurdas, ¿no? Y luego la pensión privada complementaria, que tuvo su origen, como todos recordaréis, en Chile y que funcionó muy bien.
funcionó muy bien en su momento, ¿no? Claro, lo que pasa es que en aquella época, cuando se juzgaban estas cosas, contábamos con un sector público y con un concepto y con unas atribuciones y competencias del Estado que no son las actuales. Porque ahora el sector público, lo que es un pródigo, por una parte, fuera del tema social, muy fuera del tema social, ¿no? Eso por una parte. Y después no está en condiciones de garantizar lo que llamábamos el principio de indefectibilidad del Estado. Yo estaría de acuerdo totalmente en el sistema de capitalización si cuando se viene abajo una entidad financiera en donde uno ha depositado y ha cotizado voluntariamente por la vía de la capitalización unas cantidades durante su vida laboral, me garantizará el Estado que conservo mis derechos. Pero son distintos, ¿no? Tomás, los fondos son distintos de la entidad. La entidad puede quebrar. Me da lo mismo. No. Sí. Esto es una puntualización, yo creo, muy importante. La entidad puede quebrar, pero el dinero que uno ha aportado al fondo de pensiones... ¿Por los fondos de garantía? No, por los fondos de garantía no, porque está invertido en unos activos financieros que no forman parte del banco y que están en otros sitios custodios. Pero que son volátiles también. Bueno, pero no desaparece. Podrá subir o bajar, claro que sí. Bueno, y dependerá de la sabiduría con que se invierta ese dinero. Claro, fíjate, pero no, lo que no hacen es evaporarse. Es decir, si mañana alguien tiene un fondo de pensiones con Bankia, sí, y pasa lo que ha pasado con Bankia, pasa lo que sea, el dinero ese no es de Bankia, está invertido en activos financieros que están custodiados que tienen por otros bancos y que, por lo tanto, el partícipe de esos fondos de pensiones no pierde nada. Podrá perder o ganar. Y esos activos tienen un valor constante que garantice o por lo menos realista, sí, son acciones, bonos, en aquello en que haya invertido, están ahí y no pueden esfumarse ni se los puede llevar el viento. No sé, bueno, entonces, otra cuestión, aparte de esta, es la siguiente. Claro, pues es obvio, es una simpleza decir que para reequilibrar el sistema se puede actuar sobre los gastos o sobre los ingresos. De esto se ha hablado algo, pero quizá no con la crudeza que había y la seriedad que había que hacerlo. Por la vía del gasto, del sistema de pensiones, hombre, es que hemos vivido una época de prejubilaciones, jubilaciones parciales, verdaderamente escandalosa. O sea, yo hace años que conozco gente que se jubiló a los 54 años y tengo autoridad para señalarlo porque como miembro de un cuerpo docente, Rafael, incluso me he jubilado a los 71. Porque sabes que la edad de jubilación es la de que se cumple el curso académico y no la de cumplir los años del día de tu feliz cumpleaños, ¿no? Entonces yo, como los cumplía unos pocos días después, pues me jubilé a los 71 años. Es un escándalo que la gente se haya jubilado muchísima, a los 54. Los planes de empresas para remozar la plantilla más flexible para la asimilación de las nuevas tecnologías, etcétera, bueno, que se lo soltaban al sistema público ese coste, ¿no? Y termino. Bueno, claro, eso desde el punto de vista del gasto también. Hombre, hay muchos gastos del sector público que son verdaderamente inconcebibles y que bien podrían reorientarse a la financiación de los gastos sociales de verdad, no los que diga la autoridad competente. Pues claro, por ejemplo, la ideología de género está en el paquete de los gastos sociales, ¿verdad? Bueno, yo podría contar una anécdota de la Asociación en Defensa de la Vida Humana, Adevida, que ha cumplido ahora sus 40 años hace unos meses de funcionamiento. Durante ese tiempo ha asistido a 41.000 mujeres gestantes que tenían problemas de carácter social, económico, etcétera. No puedo dar exactamente, pero es muy alta la cifra de nacimientos logrados, ¿no? Bueno, a estas entidades prácticamente las deja abandonadas el sector público. No hay y si les conceden algunas subvenciones condicionadas con unas condiciones a veces que no quiero comentar. Bueno, sin embargo, todos sabemos que aquí hay ONGs, clientelismo político colgado de los presupuestos generales del Estado, por no hablar de la nómina y de lo que hablábamos del gasto público, del consumo público. Y vuelvo a repetir, el consumo público, el sector público no tiene como finalidad pagar salarios y comprar bienes corrientes y servicios. Eso lo hace para un output distinto que se concreta en servicios, en infraestructuras, etcétera, etcétera, ¿no? En educación, etcétera, ¿no? Y digo que, Javier, algunos de los aspectos que has tocado son precisamente las recomendaciones de AIREF, de la famosa autoridad independiente. Supuestamente independiente. Supuestamente Dejémoslo ahí. Bueno, que hasta con porque claro, también cabe financiar por el lado de los ingresos con vía
Vía impuestos. No, pero yo lo que pido es que eso lo diga el Pacto de Toledo y que trabajen, que paso cobran. Por cierto que hay una comisión abierta con unos sueldos muy suculentos para pensar en esto. Él es lo que para el Daniel Rodríguez Asensio. Vamos a ver, lo primero, lo que ha comentado antes la ministra Magdalena Valerio se desmonta viendo el dato de ingresos de la Seguridad Social del año pasado, que fue el mayor de toda la serie histórica. Es decir, no tenemos un problema en los ingresos, o bueno, no todo el problema es de ingresos, sino que hay mucho problema de gasto. Y en ese gasto es que está escondido mucho desempleo sumergido, mucha gente que supuestamente está inhabilitada para desarrollar una determinada tarea y sin embargo está cobrando una pensión cuando podría estar trabajando. Es decir, ya hemos hablado aquí del tema de gasto y estoy de acuerdo. Yo el sistema que creo que es más justo es el sueco, que lo ha comentado el profesor Pampiñón. ¿Qué ocurre? Cuando tú atentas contra la meritocracia y contra la propiedad privada en un sistema de reparto como es el español, luego, claro, la mayor parte de nuestros pensionistas piensan que no es justa su retribución, porque llevan toda la vida ahorrando y ahora ven que su poder adquisitivo es muy bajo. Eso también hay que matizarlo. El 88% de los hogares de más de 65 años están en propiedad, es decir, digamos que tienen una estructura de gastos que es menor que la de los jóvenes, por ejemplo. Entonces, es un problema de perspectivas de nuestros mayores. ¿Cuál es la parte positiva del sistema sueco? Que es meritocrático, que tú en función de lo que ganas recibes, no hay ni topes ni destopes ni nada, ganas, lo metes en un fondo público gestionado de forma privada, que hay son 4 fondos en los que el trabajador puede elegir, y luego, como bien ha comentado el profesor, hay la parte complementaria de ahorro que no está tan penalizada como en España, y por último tiene el componente de las pensiones más bajas para las que está entrando el Estado. Y ahí sí que entra una parte de presupuestos generales del Estado. ¿Qué ocurre? Si añadimos un impuesto, como has comentado, o si hacemos cualquier ingeniería de carácter presupuestario, es una trampa al solitario. Oiga, que esto ya lo estamos pagando los ciudadanos. El sistema de capitalización de reparto, a ti te están quitando un dinero de tu nómina, tanto para la seguridad social o para los presupuestos generales del Estado. Si te siguen quitando lo mismo de la seguridad social y te quitan un poquito más para los presupuestos para meterlo a la seguridad social, es una verdadera trampa al solitario. Al final es la caja pública. Claro. Está claro. Entonces, está claro, sí. Entonces el problema es de gastos, y el problema, repito, es de un país que tiene casi el 90% de sus empresas que son pequeñas y medianas empresas y por lo tanto pagan menos, son menos productivas y pagan menos salarios, y un país que tiene un modelo productivo, repito, de los años 80. Y eso, Google, LinkedIn, Facebook en Irlanda tienen salarios medios de 100 y pico mil euros. Que eso, si nuestros jóvenes estuvieran preparados y ese tipo de empresas las tuviéramos en España, el problema de las pensiones al menos sería más pequeño. Eso está bien, una acción global sobre estos asuntos no podría solucionarlo todo, pero buena parte sí. Rematamos después de la publicidad el asunto de las pensiones y luego les tengo que hablar de Íñigo Errejón, la estrella naciente de la política española, y de ese fenómeno extraordinario que es que 500.000 españoles le han dicho a la Junta Electoral: oiga, no me manden propaganda que ya voy servido, déjenme en paz. Y contaremos un poco de lo que pueda ser o no la abstención en los próximos comicios, después de la publicidad. Hay que ver que poquito han pensado los que tenían la obligación en cómo no llegar a una situación tan grave como la que tenemos y cómo no importar sistemas que han probado que funcionan, profesor Alfaro. Rematando el tema de pensiones. Sí, bueno, básicamente yo lo que pienso es que tenemos que tener un sistema de los que se llaman multipilar, donde aglutinemos lo mejor de cada casa. Lo mejor de los sistemas de reparto, que tienen cosas buenas, lo mejor de los sistemas de capitalización, que también las tienen, y que podamos caminar hacia un sistema en el cual tengamos unas pensiones mínimas
que nos permitan evitar la pobreza que antes comentabas para los ancianos, porque es lo peor que puede pasar. Luego, un sistema contributivo basado en el reparto, en el cual haya una mayor proporción entre lo que la gente cotiza con respecto a lo que la gente luego percibe. Otro pilar, que es el estilo inglés que antes comentaba, que es el sistema que las empresas ofrecen a sus empleados y que cotizan ambos y que tienen también incentivos por parte del Estado, apoyo financiero por parte del Estado, y luego un último pilar voluntario para que el que quiera y pueda ahorre complementariamente. Leopoldo Gonzalo. Sí, mira, se trataba de volver sobre lo que ha dicho, esto que habéis puesto de Casado en relación con su preocupación por la mujer. Esto es una cosa que yo he propugnado en el ámbito del impuesto sobre la renta de las personas físicas, atribución de rentas, imputación de rentas en la sociedad conyugal, etcétera, pero que se puede trasladar aquí perfectamente. Sabemos que en la unidad familiar tipo, todavía en España, la más frecuente, que es la de el valiente varón que sale a cazar el mamut y la hembra laboriosa que se queda en la cueva curtiendo las pieles, todavía sigue predominando ese modelo familiar. Cuando el intrépido varón fallece, resulta que es quien ha cotizado a la seguridad social, pues resulta que la pensión del cónyuge superstite se reduce drásticamente. Cuando, y esto es lo que quería yo señalar y brindárselo al señor Casado, cuando aquí el derecho civil actúa como supletorio del tributario. Es decir, que cuando uno, en ese modelo familiar en que trabaja por cuenta ajena uno y el otro cónyuge a veces trabaja mucho más, pero no por cuenta ajena, por la empresa familiar, pues está cotizando, el que cotiza, con cargo a una renta que es ganancial, el régimen de gananciales, que es el más frecuente en España. Es decir, que corresponde por mitad u otra proporción convenida a ambos cónyuges. Sin embargo, es decir, quiero insistir, el cónyuge que en teoría no cotiza, está cotizando con una renta que es común. Esto tiene una trascendencia importante en el impuesto sobre la renta también, ¿no? Bueno, pues yo le brindo al señor Casado que asuma realmente esa realidad social sangrante de que la viuda se queda con la mitad de la pensión, teniendo en cuenta cuáles son las pensiones medias, ¿no? Sí, sí. Eso es absolutamente injusto. Y le brindo esa oportunidad de subsanar este drama. Pero eso elevaría el agujero del sistema de las pensiones en las ONGs que se dedican a otras cosas. Gregorio Gil de Rozas. Sí, si hablamos un poco de soluciones, y quizá para un problema tan complejo como estamos viendo hoy, quizá yo abogaría por que los distintos segmentos de la población asumiesen parte, o sea, todos los segmentos de la población tienen que aportar, hacer un esfuerzo para solventarlo. La intensidad de ese esfuerzo tiene que ser distinto. Me explico. Posiblemente los jubilados actuales que no tienen tiempo de reacción tendrán que asumir menos esfuerzo que los más jóvenes que en un momento dado empezarán en el sistema en los próximos años. Es decir, no vamos a inmunizar, desde mi punto de vista, a una población, por ejemplo la jubilada, y que las pensiones crezcan directamente con la inflación, porque en un momento dado podemos pasarnos de frenada y se desmonta todo, por un lado. Por otro, abogamos por los automatismos, es decir, es una forma de sacar del debate político a las pensiones, fijar las reglas de juego y que vayan funcionando. En función de la esperanza de vida, así serán las pensiones, en función de la salud financiera, así será la revalorización, y podemos hablar de qué hay detrás de esas fórmulas. Pero si tú lo automatizas, no viene alguien y empieza a jugar si suben o bajan. Más cosas. Posiblemente tengamos que extender la edad de jubilación efectiva. Nosotros hemos calculado que a día de hoy, si se extendiese en 5 años, posiblemente la situación enjugaríamos esos 18.000 millones. Por supuesto, también lo hemos hablado, tema de comunicación, educación. La gente, yo creo que en general no sabe cómo funciona el sistema. Los actuales pensionistas, los que serán pensionistas dentro de X años y los que van a ingresar en el sistema. Eso es crítico. Y por último, que también se ha hablado, ahora mismo hay estudios que dicen que el 70% de los actuales jubilados solo perciben la pensión pública. Están en manos del gobierno.
están en manos de los políticos. Hay que diversificar eso y empezar con una capa de capitalización que complemente el sistema actual. De unos ministros que tienen la amabilidad de mandarles una carta en la que les dicen una vez al año, eso sí, les dicen: este gobierno ha decidido aumentarle a usted las pensiones en un 0,25%, lo cual en su caso significa que va a tener usted un aumento de 1,10 € o menos. Vale más el franqueo, la carta y la firma huecografiada estupenda del ministro o la ministra de turno que el aumento que le hacen al pensionista, que para invertir el aumento no necesitará de un asesor financiero, lo podrá invertir en, si acaso, una barra de cuarto, que a la del kilo no le va a alcanzar. Hasta aquí el asunto de las pensiones, y yo quería ahora dedicar los últimos minutos del programa a algo de nuestra política que nos tiene bastante tiesos a todos. Pero ha surgido una estrella rutilante, Errejón, y yo quiero que ustedes conozcan. A veces los periodistas tenemos un problema: las imágenes que explican cosas no son de calidad. Les ruego nos disculpen, pero merece la pena que vean ustedes estas intimidades de Íñigo Errejón. Bueno, lo ven morder el bolígrafo como un estudiante, el de los de mi época. No sé si ahora muerde los bolígrafos porque tienen tablets y cosas más modernas, pero en cualquier caso, este hombre irrumpe en la política. Hay quien dice que es un submarino del PSOE, hay quien dice que lo hacen para mermar la capacidad electoral de Unidas Podemos. Es igual, eso se verá si consigue unos escaños que le permitan tomar asiento en la primera división de la política española. Lo que no se nos puede olvidar a ninguno es lo que este caballero hizo en la Universidad Pública de Málaga. Ahí consiguió un contrato como investigador, un contrato no como docente, le encargaron un trabajo de campo que cobró, pero no realizó. En consecuencia de ello, pues hay un procedimiento judicial, etcétera y tal, que a lo mejor, con algo de suerte, redunda en que no pueda volver a ser contratado en esa universidad. Y ya veremos si entre todos conseguimos que los aproximadamente 20.000 euros que se metió en el bolsillo sin ir a trabajarlos, que sale diciendo que él representa no sé cuántas las cosas, pues los devuelva. Que a mí que acaben inhabilitándolo, no sé qué, todo esto me da igual. Yo lo que quiero es que restituya los 17.000 euros que se llevó sin merecerlos. Y, por cierto, evitando que otro que a lo mejor sí se los hubiera currado lo pudiera hacer. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, hay otro problema del que les quiero hablar, y ahora lo harán todos nuestros invitados. Casi 500.000 personas le han dicho a quien corresponda: oiga, no, yo no quiero propaganda electoral, no me la manden, paso de este rollo, ¿no? Lo cual, pues imagino que tiene que ver con un aumento importante de la idea de no ir a votar en este acontecimiento, esta cita del día 10 de noviembre. En cualquier caso, como todos tenemos contactos con la vida real, yo me gustaría compartir, Alfaro, con los contactos de tu entorno, si esta sensación que yo tengo de que va a aumentar la abstención, y que esa abstención, tal como tenemos hecho el cálculo en España, es muy importante para producir luego pues mayorías y para dar paso o no paso a las grandes ligas de la política española. ¿Tú compartes conmigo el criterio de que va a crecer mucho la abstención? Yo estoy convencido, estoy absolutamente convencido de que la abstención va a crecer. Lo que es difícil es saber hasta qué punto y por parte de qué partidos, porque claro, yo creo que con estas elecciones abrimos una caja de Pandora que no sabemos a dónde nos va a llevar. ¿Por qué? Porque el electorado está verdaderamente harto. Entonces, ¿cómo va a reaccionar a ese hartazgo? Es una gran incógnita y es una bola de cristal difícil de saber. Pero desde luego que va a aumentar la abstención, no me cabe duda. Y me atrevo a hacer dos pronósticos que probablemente el 10 de enero, lo más peligroso del mundo es hacer pronósticos que se van a ver su cumplimiento en unas semanas. Pero me voy a atrever a hacer esos dos pronósticos. Primero, creo que esa abstención va a perjudicar más al PSOE que cualquier otro partido, porque el PSOE en las pasadas elecciones, Pedro Sánchez tuvo una actuación que consiguió movilizar ese voto del miedo, ese voto útil, se llama. Voto útil. Y yo creo que esta vez creo que va a pinchar en hueso. Y segunda cosa, me temo, ojalá me equivoque, me temo que después de estas elecciones vamos a estar otra vez en la casilla de salida. O sea, que tampoco permitirá el acomodo de un gobierno estable. Me temo.
ojalá me equivoque, porque si saliese un buen gobierno estable, mejor un no gobierno que un mal gobierno, pero si saliese un buen gobierno estable sería fantástico, pero me temo que no. Daniel Rodríguez Asensio. Yo tengo un miedo con respecto a las elecciones del 10 de noviembre, y es que la representatividad del resultado sea tan baja que al final, gobierne quien gobierne, no sea un reflejo del sentimiento de la ciudadanía a raíz de la abstención. Tradicionalmente la abstención le ha perjudicado a la izquierda, al PSOE. Ahora a eso hay que añadir la división en el entorno del centro-izquierda. Pero claro, la derecha tampoco está unida, a pesar de los intentos de Pablo Casado. Entonces el resultado es incierto, como ya hemos comentado, y probablemente poco representativo. Entonces, claro, la evolución del país hacia la Italia que acabó en un gobierno gobernado por tecnócratas, con Mario Monti, seguro que todos lo tenemos en mente porque fue hace poco, es evidente. Si a todo esto le añadimos la capa de la desaceleración económica, del peor agosto en el mercado laboral desde la crisis, de una tasa de paro en el segundo trimestre que ya se ha incrementado en términos desestacionalizados, resulta que, oiga, que estamos pagando los ciudadanos los platos rotos de una clase política que no solo es incapaz de ponerse de acuerdo, sino que también es incapaz de cambiar las normas y cambiar las reglas del juego para que, oiga, vamos a suplir su incapacidad de llegar a un acuerdo, pero vamos a hacer unas normas que permitan que al menos podamos estar gobernados en un marco predecible y estable en el tiempo. Hay un punto en el que no estoy de acuerdo. Es verdad que hay más marcas en el supermercado, tanto en el del centro derecha como el del centro izquierda. Es verdad que hay más alternativas, pero las dos ideas, la del centro derecha y la del centro izquierda, han mandado al electorado claras imágenes de que son capaces de pactar en terrenos municipales, en terrenos autonómicos y en terrenos donde no ha sido nada fácil, pero lo han conseguido tanto de un lado como del otro. Así es que no creo yo que el elector asista preocupado a que haya pues 6 marcas a quien votar en estas elecciones. Leopoldo. Bueno, yo puntualmente, en cuanto a las rasgos infantiles a que se ha aludido aquí con el juego del bolígrafo del señor Errejón, no sé si habéis visto un vídeo que ha circulado hace unos meses en donde se dirigía a ciertos colectivos reservados diciendo que tenían que ocupar lugares en la paraadministración, con comillas, que tienen ayuntamientos, etcétera, las famosas ONGs de nuevo, ¿no? Para instalarse para cuando vinieran maldadas. Eso no es ingenuidad, ni es infantilismo, ni es nada parecido, ¿no? Segundo, en cuanto a lo de la beca de la Universidad de Málaga, yo he sido un año encargado de cátedra de la Universidad de Málaga y tengo también alguna información de aquello. Pues recordará usted hace muchos años, cuando se hacían las cosas. El sucedido, lo digo porque aquí este hombre irrumpe en la política española y nadie se lo recuerda. Claro, pero es que no solo no hizo el trabajo, pero lo cobró, sino que además yo me pregunto por qué el señor Errejón es un experto en materia inmobiliaria y precisamente local en la provincia de Málaga, o en la zona, o en la Junta de Andalucía, donde fuera. Me da lo mismo, vamos, en la circunscripción de la comunidad autónoma. Y después, en cuanto a la propaganda electoral, a los domicilios, hombre, hay que tener cuidado, porque hay zonas del territorio nacional, desgraciadamente, Cataluña, País Vasco, en donde la gente que votaría, por ejemplo, a Vox, no le viene muy bien ir al colegio electoral a coger del montón la papeleta de Vox. Y le viene muy bien que se la manden a casa para ir con su sobrecito. Sí, pero esto es más sutil. Si yo no cuestiono la utilidad o no de la propaganda electoral, sino que lo que cuestiono es el nuevo agente. 500.000 españoles pierden el tiempo un rato comunicándole a quien corresponde que no la quieren recibir. Claro, pero yo, por si acaso se toma esa iniciativa en serio, no. Me parece que hay gente que le gusta votar en secreto, ya que no hay cabinas, ya que no hay nada, ¿verdad? Está bien vacunarse. Claro. Sí, a mí me parece que las nuevas elecciones lo que van es a desvertebrar todavía más el programa político y que no va a haber unas mayorías claras como había hasta ahora. Hasta ahora podía gobernar el PSOE con el apoyo de Podemos o con el apoyo de Ciudadanos o absteniéndose uno, absteniéndose otro. Pero ahora esperemos que
que haya un gobierno sensato, un gobierno que sea amable con las empresas, que crean puestos de trabajo, que estén por la competitividad y por la productividad. Un gobierno, diríamos, que es mejor tener ese gobierno que no tenerlo. Y ese sería un gobierno probablemente del PSOE, pero con abstenciones. Ya no basta Ciudadanos, porque no harían mayoría, según las encuestas PSOE y Ciudadanos. Necesitarían también al PP que se abstuviera. Y en ningún caso un gobierno a la alemana, donde está el centro izquierda, que es el SPD, el Partido Socialista, y el CDU, que es el centro derecha. Porque en caso de crisis, en caso de que viniera una crisis, desgraciadamente se quemaría mucho un gobierno de centro como este. Y donde ganan ahí son la extrema derecha y la extrema izquierda, como está pasando en Alemania en los Länders, que tanto AfD, que es Alianza por Alemania, como el Partido Comunista de Länder, de Linken, perdón, son los que están ganando. O sea que aquí yo creo que ya no hay otra. Es decir, que el Partido Socialista acepte la abstención y se abstengan PP y PSOE y que gobierne. Vamos a ver cuáles son los resultados, pero no van a ser muy distintos de los que tenemos ahora. Gregorio Gil de Roces. Yo no soy un experto en política, tampoco en elecciones, algo sé de pensiones, y cuando yo veo o cuando recuerdo los debates en las anteriores elecciones, los televisados y en los mítines, solo se hablaba de a ver quién subía más las pensiones. Entonces, lo que les pediría a todos los partidos políticos es que dedicasen tiempo de calidad a la hora de elaborar los programas electorales, que las medidas que en un momento dado piensen, en general, pero en particular el tema de hoy en pensiones, por favor, que las trabajen, que nos digan en qué consisten, que muchas veces lanzan globos sonda y no saben exactamente o no se explican bien qué están pensando, qué impactos tienen y quién lo va a pagar. Para mí, con eso sería suficiente. Diego Valero. A mí lo de la abstención o lo de las cartas estas me evoca un poco el ensayo de la locura de Saramago, aquello que la gente dejó de ir a votar y se montó una revolución. A lo mejor no estaría de más que diéramos algún toque a nuestros políticos en ese sentido. En cualquier caso, creo que las elecciones no van a cambiar significativamente el mapa que tenemos. Puede haber algún ligero corrimiento hacia un lado o hacia el otro, y es cierto que si no somos capaces por fin de pactar, igual que se pacta en otros sitios, en ayuntamientos, en comunidades, si no somos capaces de pactar a nivel nacional, va a ser muy difícil que podamos tener lo que todos estamos necesitando y pidiendo, que es un gobierno estable que pueda abordar los grandes retos que tenemos por delante. Tomás Alfaro. Pues yo quería decir unas palabras sobre Errejón, sobre Íñigo Errejón. Íñigo Errejón me parece el personaje más peligroso de la política española en este momento. Yo lo digo. Íñigo Errejón representa el gramscismo puro y duro. O sea, Pablo Iglesias es el que hace de malo. No digo que haya un pacto entre ellos. Viejo leninista, gramsciano, pasado por el foro de Sao Paulo. Con lobo con piel de cordero, yo voy a hacer posible un gobierno peligrosísimo. Tendrá cara de niño, morderá el bolígrafo, pero es peligrosísimo. Bueno, pues y de la abstención y de eso que... Lo he dicho en este caso, la abstención, pues que estoy de acuerdo, que va a aumentar drásticamente. Diego Valero, yo quiero aprovechar tu pase por el programa para preguntarte sobre algo que puedes tener una visión que a lo mejor nos conforte en esta noche de sábado. ¿Qué va a pasar con el Brexit? Yo soy más optimista de lo que creo que es la mayoría de gente. Yo creo que al final esto es un juego de gallos donde todos están tratando de demostrar su fuerza y tratando de estirar la cuerda al máximo, pero yo creo que la cuerda no se va a romper. Muy probablemente lo que veamos es que tal vez el día 30 de octubre por la noche lleguemos a otro parchecito que pueda ser, pues, no sé, acordamos determinadas cosas y, oye, la frontera de Irlanda vamos a mantenerlo así otro año más y dentro de un año hablamos. Yo no creo que... porque los perjuicios para el Reino Unido son tremendos, los perjuicios para nosotros también lo son. Yo creo que al final no se rompe la baraja.
creo. Bueno, hay diferentes bypass que se podrían arbitrar, por ejemplo, una convocatoria electoral, que eso es relativamente fácil. Él no quiere. Tampoco hay un banquillo político en el Reino Unido que permita que alguien se levante y diga algo, porque todos han dicho una cosa y la contraria tantas veces que no son para nada creíbles. Y eso, pues, para nuestro país tiene un impacto brutal. Tal vez el más elevado de toda Europa sea para España. Probablemente. No olvidemos, primero, nuestras empresas que están desarrolladas en el Reino Unido de manera muy importante y desde hace muchos años. Segundo, pues que es nuestro gran proveedor turístico. Ahora se ha caído Thomas Cook y es un drama para Canarias, para Baleares, para el conjunto del turismo. Esa gran industria, como dicen los cursis, no es una industria del turismo, por eso me burlo yo de ello siempre. Pero ojo, porque la tenemos tan desintegrada que estamos en manos de cosas anticuadas, como decía Daniel Rodríguez Asensio. TUI o Thomas Cook o Neckermann son aventuras del pasado. Los turistas ya no van a esas oficinas para contratar sus paquetes turísticos, ni lo necesitan ni les sirve de nada y sus costes son lo que las lleva a la ruina. Y este es un cambio. Ya ha habido muchos empleos que han desaparecido de nuestras vidas. Se está viendo un ajuste en la banca espectacular, que tiene que ver mucho con esto. La gente no va a los bancos. ¿Para qué tenemos esta red de oficinas y estos empleados? Si la gente prefiere hacer esto por Internet. Muchos empleos que han desaparecido y que probablemente ahora los desempeñan máquinas y los desempeñan peor, si eso no lo discutimos. Peor, seguramente. La sensación de desatención al cliente que uno tiene cuando sube a un avión, comparada con lo que era subir a un avión, no en primera, en turista, para cruzar el charco, es espectacular, pero a nadie le importa. Ya es más barato. Hemos llegado a la conclusión de que da igual. Pero porque es más barato, porque también ha habido un ajuste en precios. Es decir, el que quiere subirse a un avión y ser atendido, paga más, es atendido y tiene esa sensación de humanización. Y el que no quiere, pues paga menos. Y entonces... Bueno, hemos querido salir a la calle y preguntar, oiga, ¿se van a abstener? Quiero tener información caliente, viva de los ciudadanos, a ver qué opinan. Lo vemos. ¿Preferiría no recibir propaganda electoral? Por supuesto, claro que no. Preferiría no recibirla. No es propaganda buena, es propaganda para que cada uno se lleve al terreno suyo, pero vamos, a machete. Tu voto a 3 semanas, a 2 semanas que llega está razonablemente decidido y recibes normalmente ahí 8 partidos que no te sirven para nada. Haciendo el ridículo alguna vez el que hemos llegado a ver que decía por la ecología con un doble plástico envuelto encima. Es un gasto innecesario, tanto medioambientalmente como económico. Yo estoy segura de que hay un porcentaje de población que directamente tira la basura y nadie se lee los programas. Y luego lo tenemos que pagar nosotros todos. Y va lo que están haciendo, nada más que quererse pegar al asiento para luego cobrar los sueldazos que cobran. ¿Qué opina de tener que volver a ir a elecciones otra vez? Pues lo veo la verdad que es un poquito raro. Los políticos los votamos para que resuelvan los problemas y que no estén constantemente pidiendo a nosotros lo que hay que elegir. Tendría que encontrar soluciones ellos. No son capaces de sacar un gobierno y llevamos 8 meses sin gobierno, me parece muy triste. En realidad a mí eso me parece casi positivo, por lo menos si ellos no son capaces de ponerse de acuerdo, que devuelvan la palabra todo el rato a la gente. Es vergonzoso, me parece un juego y algo más serio que un juego y bueno, habrá que repetirlas, pero es vergonzoso, espero que ya sean las definitivas. Me sorprende que algunos votantes sigan confiando en los mismos partidos, ¿no? A mí sinceramente me parece una vergüenza, pero porque creo que el pueblo ya ha hablado, o sea que la opinión está ahí y que no es nuestra responsabilidad el tener que cambiar de opinión o de principios para que los políticos se pongan de acuerdo. Pero creo que al final, si nos quedamos en casa, tampoco solucionamos nada. Es que son todos unos sinvergüenzas. Todos. Anda ya. No bajo a votar. No tengo interés. Es que no quiero perder un cuarto de hora, media hora en ponerme unos vaqueros y una camiseta para bajar. Creo que deberíamos votar todos ya de una vez y dejarnos de... Bueno, esa es la opinión de la calle. Ustedes estarán de acuerdo con unos y con otros, ¿no? Yo quiero puntualizar a una señora que ha dicho tirar los programas a la basura. No, señora, los programas ya no se escriben, ni se cumplen, que es lo peor. Pero es que ya ni se escriben. Yo soy coleccionista desde las primeras elecciones democráticas de este país de programas electorales. Y yo sé lo que me cuesta sacar si acaso un borrador timorato que no se enseña ni se reparte, pues luego te recriminan, es que esto no lo has cumplido. Solución, se encargan tarde
o se reutilizan corta y pega, el de las últimas, o se añaden 4 chorradas y se guarda celosamente y no se reparte. O sea, en eso no se gastan un euro. La propaganda sí, el sobre, todo eso sí, pero el programa no. Mire, el programa hace años que ha desaparecido de la relación entre el que vota y el que pide el voto. Por cierto, hay que ver qué fracaso siento yo cuando digo esto. De esta, la generación teóricamente mejor preparada, la generación de nativos digitales, que en términos políticos llegó al poder diciendo que es que, oiga, esto más transparencia, esto hay que cambiarlo radicalmente, la nueva política, la ejemplaridad, nos hablaban de cosas muy bonitas, luego han demostrado pues ser una corrala de pavos reales que tienen unas paranoias muy singulares y que seguían, al hacer la política de todos, de esas paranoias personales que impiden pues que se pongan de acuerdo en casi nada, y eso va del arco político conocido de la P a la raya, en todas partes cuecen habas, pero eso es lo que nos va a tener que, con esos bueyes habrá que arar, y a ver si el día 10 de noviembre pues la suerte, la abstención o los alquimistas de las proporciones resulta que conducen a una posibilidad de salir de un gobierno provisional que se quita de medio los problemas y los traslada a lo que venga después. Hemos procurado acercarles a ustedes en profundidad qué es esto del mundo de las pensiones y sobre todo reclamamos, con derecho creo, que los políticos tomen las riendas de este asunto y no dormiten como hasta ahora, porque son 10 millones de españoles los que están en ello y muchos queremos llegar a estar en ello. Espero que se hayan entretenido esta noche de sábado y les espero el próximo sábado a las 10 en punto de la noche para otro apasionante Más se perdió en Cuba. Muchas gracias por su atención y su interés y sobre todo no se olviden de conspirar contra la mediocridad, que buena falta nos hace.